Descubriendo. Hola, muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a su espacio radial Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo se transmite todos los sábados a partir de las 4 de la tarde en vivo e indirecto y en diferido todos los martes a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a la señal en línea de www.rcpc.com.ar. Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Este programa es presentado por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. El tema que traemos para ustedes hoy en esta emisión de Descubriendo es todo lo relacionado con Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Vamos a descubrir un poco más, a saber más sobre quién fue este hombre, cuáles fueron sus enseñanzas y cómo podemos reflexionar sobre ellas en este momento. Pero también descubrir parte de la manipulación que ha sufrido también esa misma enseñanza al transcurrir muchos siglos después. Los invitamos a ser parte de esta emisión, de este programa, a través del chat de nuestra página. Allí usted podrá hacer su comentario, expresar qué piensa del tema, compartir pronto también alguna inquietud que tenga al respecto. Saludamos a Salim Hasir. Buenas tardes, Salim, ¿cómo estás? Buenas, Neil, muy bien aquí. Quiero saludar a los oyentes de Descubriendo que siempre están allí. Y bueno, es muy interesante el tema de hoy, ¿no? Porque lo importante es rescatar esos conocimientos que muchos hombres en la antigüedad dejaron, pero que gracias a ciertas filosofías o religiones que se han robado esta información, no llega hasta nosotros. Y pues hombres de la búsqueda y la investigación, pues que queremos rescatar esas enseñanzas no solo para reflexionarlas, sino para compartirlas con todos los oyentes. Juan Manuel Pombo, bienvenido, Juan Manuel, a Descubriendo. Muchas gracias, Neil. Un saludo a todos nuestros queridos oyentes y aquí ya dispuestos en la mesa de trabajo para arrancar con esta reflexión, como bien lo dijo nuestro amigo Salim. Bueno, ya van muchísimos los programas de Descubriendo que venimos realizando todos los sábados. Ya hace 2 años, casi 3 años, casi con el inicio de Radio Cultural Planeta Conciencia nació Descubriendo. Y hemos tocado infinidad de temas y para hoy hemos preparado Hermes Trismegisto. Hemos escuchado mucho sobre las enseñanzas de Hermes, o algunas personas no tendrán pues ningún conocimiento de estas enseñanzas, de estos conocimientos y mucho menos de Hermes. Por eso la necesidad, o por eso la inquietud nuestra de presentarlo aquí en Descubriendo. Recuerden, todo lo que aquí se expone, todo lo que aquí se reflexione, es una propuesta, simplemente no pretende convertirse ante ustedes como una verdad absoluta, ¿no? Recordemos que siempre invitamos a que usted reflexione, investigue sobre lo que ha encontrado o reflexione sobre lo que ha investigado y de esta manera usted saque sus propias conclusiones. Eso es un fundamento especial
y específico a esta hora de nuestro despertar. Empecemos de inmediato entonces. Vamos a ir a la historia y plantear primero qué nos dice ella sobre Hermes Trismegisto. Bueno, Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dieuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes el 3 veces grande. En latín es Mercurius Tet Maximus. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la tabla de Esmeralda, que fue traducida al latín, del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía como el Corpus Hermeticum. No obstante, debido a la carencia de evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. En esta definición que nos entregan ciertas fuentes sobre Hermes Trismegisto, pues se nos hace pensar, pues primeramente, que se hace referencia al dios Tot egipcio, ¿no?, que supuestamente fue el mismo, un sincretismo de él. También se le relaciona con Heleno, esto en Grecia, y también con Mercurius en Roma. Y se asocia primordialmente pues con corrientes metafísicas y con corrientes paganas. Esto es lo que la definición nos entrega sobre Hermes, la imagen históricamente pues que tenemos de este profeta o este personaje de la antigüedad es que está relacionado con todas las corrientes esotéricas, y se le asocia también con la alquimia, ¿no? Recordemos que la alquimia, como esas prácticas protocientíficas donde se utilizaba ciertos conocimientos de la ciencia, de la física, de la química, en busca pues de esa iluminación, ¿no? Claro, bueno, entonces para comprender un poquito más este personaje, debemos hacer un ejemplo paralelo, ¿no? Y es precisamente Jesús. Jesús, siendo un hombre de los más importantes que ha pisado el planeta Tierra, tan importante lo fue que dividió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Indiscutiblemente, pues, no podemos negar su alta influencia, ¿no? Pero todas las enseñanzas de Jesús, que fueron más que palabras, sino acciones, sobre todo esa gran enseñanza de la resurrección, fueron tomadas posteriormente por instituciones, sobre todo la que conocemos hoy día como la Iglesia Romana, el Vaticano, y fue, digámoslo así, rotulada como una información de carácter religioso, ¿verdad? Este paralelismo que quiero hacer lo hago con la intención de que comprendamos de que fue lo mismo ocurrido con Hermes. Hermes, siendo un mensajero de la antigüedad, donde en esa antigüedad nos transmitió muchos conocimientos, nos entregó varias reflexiones, varios diálogos, unos contenidos de conocimientos bastante importantes. De igual manera se tomó esta enseñanza, se tomó este conocimiento y se ligó después a otras corrientes, tú lo habías dicho, místicas, metafísicas, y hasta hoy la hermenéutica, que es el conjunto de enseñanzas que dejó Hermes, son propias, o se apoderaron de ellas este tipo de organizaciones. De tal forma que encontramos el conocimiento en general fragmentado en grupos, fragmentado en religiones, fragmentado en filosofías, pero fragmentado por instituciones creadas por la misma organización que ha intentado de alguna manera, estimado oyente, ocultar la información, quitarle lo que en principio ella tiene, y es la liberación de las mentes y las conciencias de esta humanidad, para sujetarla a un fe, a un dogma, a un misticismo, en fin, cualquier cosa.
Para entenderlo mejor, entonces, podríamos utilizar este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, entenderíamos que para poder tener acceso a esa información, tendría que hacerme religioso. Tendría que pertenecer yo a una doctrina filosófica de carácter religioso, o como se llama, teológica, para yo poder tener acceso. Y cuando la estudie, se me va a considerar religioso. En el caso de Hermes Trismegisto, que es 3 veces grande, el 3 veces grande, pues para tener acceso tendría que tener un acercamiento a aquellas corrientes místicas. Hay una, por ejemplo, que estudia mucho el conocimiento de Hermes, y es exactamente la masonería. La hermenéutica es utilizada por varias sociedades secretas, ¿no? Y después de ahí en adelante se asocia el mensaje a dichas organizaciones. Lo que proponemos a esta hora aquí en Descubriendo, y debe ser como el reto para nuestros oyentes, y no solo en el aspecto de Hermes y de Jesús, sino en muchos de los conocimientos que fueron dejados como legado a la humanidad. Tenemos que sacarlos de ese dicho misticismo, en el caso de Hermes, y en el dicho o en el misticismo religioso de Jesús. Sacarlo de el precepto y concepto en que hoy están, limpiarlos de todo eso y tomar los documentos y analizarlos inteligentemente, sin que el análisis se vea afectado o influenciado más bien por estos conceptos que hemos aprendido gracias a estas religiones y filosofías. Si lo hacemos de esta manera, vamos a obtener realmente lo que en el fondo el mensaje siempre ha buscado, ¿no? Y en sí es la reivindicación de esta humanidad después de tantos años de inocencia e ignorancia. Así que ha resultado también conveniente que la información haya sido fragmentada y dominada y controlada por filosofías, religiones y organizaciones. Así es, Neil, tú lo has dicho. ¿Para qué hacer, o más bien por qué la razón de ser de este programa y de este personaje? Asimismo, como se ha fragmentado la información de Jesús, del mismo Hermes, pues lo que se pretende es sacarle en esencia lo que contiene el mensaje. ¿Para qué? Para adornar nosotros, pues que haya una conexión entre el espíritu y el alma, que es la conciencia, para que nuestro actuar en este mundo mejore. Y por eso es que en este tiempo nosotros estamos en esta situación, ¿no? Como estamos, desbocados y un poco descarriados, precisamente porque esta información ha estado fragmentada y oculta en estas corrientes filosóficas y místicas, que lo que hacen es quitarle la esencia al mensaje, para que en nosotros los seres humanos no se despierte la conexión entre el espíritu y el alma, que es la conciencia. Y esta es la guía de nuestro andamiar, para que nuestros actos sean revestidos de equidad y de justicia. Bueno, Salim, tú habías dicho en tu investigación de que el señor Isaac Newton había hecho algo con las enseñanzas de Hermes Trismegisto. ¿Puedes recordarlo con exactitud? Él tradujo las enseñanzas del latín al inglés. Sí, entonces fíjense, también hay que considerar que las enseñanzas de Hermes fueron utilizadas por un grupo de personas en una época determinada de la humanidad, y estas personas iban muy en contra, o convenientemente en contra también en algunos casos, del adoctrinamiento religioso. Es decir, era un grupo selecto de individuos que en sus organizaciones o en sus sectas utilizaban conocimientos que habían sido dejados, pero que habían sido guardados muy celosamente, para que la gran mayoría de seres humanos en el mundo antiguo, no teniendo acceso a ellos, pudiese ser manipulado muy fácilmente, pues, por la organización religiosa que dominaba el mundo antiguo, en dos brazos más potentes, como la Iglesia Católica y pues toda el ala musulmán, ¿no? Entonces fue un grupo de intelectuales, un grupo de alquimistas, un grupo de individuos que tuvieron acceso a estos documentos, los que comenzaron a organizarlos y a traducirlos para utilizarlos solo ellos. Entonces fíjese que el término de Hermes y hermenéutica, ¿verdad? Que procede de la palabra de hermenéutica con Hermes, que es el arte de interpretar los significados ocultos. La hermenéutica
es esa parte o arte de interpretar los significados ocultos. ¿Ocultos de quién? De la mayoría, ¿no? En griego, un hallazgo afortunado era un hermaoin, por eso el término de hermenéutica. Entonces, ¿cómo quedó el conocimiento en gran parte del tiempo de esta humanidad? Oculto. Y al oculto se le ha asociado precisamente pues con corrientes que manejan lo oculto. El ocultismo. El ocultismo. Entonces, si te das cuenta, es una manera inteligente de tomar un mensaje que en principio tenía una inteligencia, una lógica y una sabiduría práctica para cualquier ser humano en particular, fue ocultado y llevado a un estatus de místico, ¿verdad? De secreto, de oculto, y con él de mano salieron pues sociedades ocultas y secretas. Claro, así es. Cuando tú, pues ahorita en tu intervención hacías el paralelo entre Jesús y Hermes, como esa tergiversación precisamente del mensaje, no podía dejar de pensar no solamente en Jesús, ¿no? Porque si nos vamos allá a Oriente, tendríamos que hablar entonces de Zoroastro también. Exacto. Que fue un hombre que también dejó unos conocimientos que lastimosamente también se han tomado como misticismo y se ha creado el zoroastrismo. Pero también tendríamos que hablar acá, allá en América Latina, de Bochica, de Viracocha, de Quetzalcóatl, que hemos hablado acá en este programa, donde también pues se les ha asociado con esa parte religiosa. Y tendríamos que hablar de muchísimos hombres que han traído ese mensaje al planeta Tierra para el despertar de esta humanidad, pero precisamente estas organizaciones los han tomado y los han ocultado y los han traducido para que el mensaje no llegue, ¿no? Pero en este momento es importante rescatar lo que ellos han traído, ¿no? Que es lo importante. La Biblia está muy manipulada y eso lo hemos hablado aquí, pero dentro del documento bíblico hay vestigios de la verdad. Sabemos que el mensaje de Jesús está manipulado, pero hay una gran verdad en él. Claro, grandes rasgos de verdad, sobre Así todo es. Que el mensaje de Jesús muy inteligentemente fue codificado en parábolas, símbolos. Eso fue lo que lo protegió. Lo protegió porque debemos tener muy presente, no podemos olvidar, estimados oyentes, que en nuestro planeta Tierra, nuestro amado y querido planeta Tierra, existe, y no es muy difícil darse cuenta de eso, existen organizaciones dedicadas a mantenernos a la mayoría en un grado de ignorancia, ¿no? De ignorancia que nos lleve a ser seres fácilmente manipulables, consumistas, como lo utilizamos aquel término en estos días, pusilánimes, ¿verdad? Incapaces de resolver nuestros propios problemas. Entonces, estas organizaciones que desde hace miles de años tienen esta tarea, han utilizado las enseñanzas justamente que han venido de los mensajeros de la divinidad, como le deberíamos decir, o los mensajeros de las estrellas, o los ángeles, como le dicen algunos textos, mensajes que han llegado para liberarnos de esto. Entonces se ha tomado ese mensaje astutamente por estas organizaciones y se le ha dado tinte a cada una de estas enseñanzas convenientemente para que nosotros no tengamos acceso. Voy a leer un texto aquí que tengo sobre Hermes, ¿no? Su carácter original de divinidad, y mire cómo se le dice a Hermes, Divinidad. siendo un hombre, siendo un mensajero, siendo un ser humano, tinte religioso. El ser humano, siendo un ser humano, portador de un conocimiento que transmitió hace mucho tiempo. Su carácter, dicen las investigaciones, su carácter original de divinidad, de la naturaleza pelasga o arcadia, imagínense, Arcadia viene de más o menos unos 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Desaparece gradualmente en las leyendas como heraldo de los dioses. Entonces mire este punto, ¿no? Heraldo de los dioses. Por eso usted ve en la mitología egipcia que Hermes aparece su imagen, la imagen de Hermes es un personaje con un casco alado. Tiene un casco y un casco alado, ¿no? Y ese casco alado lo hace en la imagen un mensajero de los dioses. Es el símbolo que se quiere expresar con la imagen. Heraldo de los dioses, preside sobre la habilidad en el uso de la palabra y la elocuencia en general, pues los heraldos son oradores públicos en las asambleas y otras ocasiones. Como diestro orador, Hermes era especialmente empleado como mensajero cuando se requería elocuencia
para lograr el objetivo deseado. Entonces, una de las características que debemos rescatar, interpretando pues las investigaciones que se tienen de hace mucho tiempo, es que exactamente fue un heraldo, un mensajero. Y cuando se habla de mensajero de la divinidad, no es otra cosa más sencilla de entender que fue un mensajero o intérprete del mensaje de la vida del universo. Era un hombre que supo interpretar y supo explicar muy claramente, por ejemplo, sobre el gran misterio de la creación, cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Hermes se caracterizó por tener unos documentos muy bien detallados sobre lo que es el Padre Creador, pero no bajo el concepto de un Señor Dios, de un ser corpóreo, sino que lo demostró o intentó enseñar con su enseñanza, valga la redundancia, que era algo más que eso, ¿no? Era algo más poderoso que los dioses que pues conocíamos nosotros, o de la referencia de dioses que teníamos desde la antigüedad. Hermes fue capaz de decir, no, eso no son los dioses es algo más trascendental, mucho más grande, que se escapa de alguna forma a la comprensión que ustedes tienen de lo que creen que es Dios. Claro. Sí, porque Hermes, cuando tú pues estás mencionando ahora este punto de la enseñanza de Hermes siempre quiso transmitir de que ese Dios, ¿no? O ese creador no es un señor, sino más que todo es como una fuerza universal. Y él en uno de sus apartes, ¿no? Decía que para nosotros llegar a dimensionar esa fuerza debíamos elevar el pensamiento, porque si intentábamos comprenderlo con la manera razonativa en que pues actualmente la humanidad trata de comprender a Dios, pues no llegaríamos muy lejos, porque las religiones nos han enseñado de que Dios es un señor. Y normalmente la gente piensa que es un señor allá en un cielo hipotético, y de esa manera no podremos dimensionarlo. Entonces Hermes en uno de sus diálogos dice, para poder comprender tienes que elevar tu pensamiento, le decía a su hijo Tat. Y pues lo hacía ver pues todas las órbitas de los planetas, los soles, y le decía, ¿quién sostiene todo eso? ¿Quién sostiene este orden? Ahorita más adelante vamos a tocar varios de sus diálogos, y no podemos tocar todos, obviamente, pero queremos tocar algunos específicos para que los oyentes de Descubriendo pues tengan como esa muestra de lo que pudo transmitir Hermes, y que después quede la inquietud para buscar cada más. uno de ellos para buscar más, y se va a encontrar mucho más. Hay algo que también me llama la atención de la investigación, ¿no? Por ejemplo, se dice lo siguiente en la investigación, que usted puede encontrar en cualquier lugar. Aunque había templos dedicados a Hermes por toda Grecia, un centro principal de su culto estaba en Feneo, Arcadia, donde las fiestas en su honor se llamaban Hermeas. Es decir, habían templos para adorarle, después de que él pues ya desapareció, como un hombre pues que desaparece. Además, días de fiesta que tenían hasta sus nombres, Hermeas. Un mito señalaba que Licaón, hijo de Pelasgo, mandó construir el primer templo de Hermes. Entonces, cuando escuchamos esto, estimados oyentes, inmediatamente pues no es difícil comprender que fue lo mismo que se hizo con el mensaje de Jesús, ¿no? Se han construido templos, se han construido festividades en torno a una enseñanza, y justamente, y eso debe quedar muy claro por parte de todos nosotros los investigadores, es que de ninguna manera estos hombres, cuando transmitieron el mensaje, pretendieron que los adoráramos como dioses. Exacto. ¿Sí? Ni que los tomásemos como días o lugares de fiesta. No, lo que sí se nos envió, o lo que sí esperaban estos mensajeros, y podemos hablar no solamente de Hermes, sino de Enoc, ¿verdad? Hemos hablado aquí. Sería bueno que en el próximo programa, compañeros, hablemos de Enoc. Enoc, sí, interesante. Sería bueno. Y comencemos a tomar estos hombres de la antigüedad en Descubriendo y saber un poquito más de ellos, ¿no? Entonces, una saga de los mensajeros de la luz. De la luz. Entonces tenemos a Hermes, tenemos a Enoc, tenemos a Juan. Bueno, hablamos ya de Bochica, Viracocha. Sí, hablamos aquí. También podemos hablar de Elías. De Eliseo también. Sí. O sea, muchos personajes que tuvieron una digámoslo así, una tarea muy clara al encarnar en este planeta Tierra, y fue devolverle a la humanidad, a través de sus enseñanzas, de sus acciones, de sus experiencias, devolverle a la humanidad
el honor perdido, el honor apagado, ¿no? ¿Por qué? Por la manipulación en la que caímos. Sin embargo, los manipuladores o aquellas organizaciones que fueron las cómplices para esa caída tomaron ese mensaje y lo endiosaron, que es el caso, por eso hago referencia a esto cuando dice que hasta un templo se le construyó a Hermes, y quien fue el primero que lo hizo fue Pelasgo, ¿no? Bueno, varios templos en Grecia. Varios templos en Grecia. En Grecia, en Grecia, en Egipto fue Tot. En Grecia, Hermes, y en Roma, Mercurio. Y fíjate que uno de mismo personaje. El mismo. Y uno de los acontecimientos, pues, que digamos que influyó bastante en esta pérdida de la gran parte de sabiduría que entregó Hermes, fue el incendio de Alejandría, ¿no? Cuando pues el Imperio Romano, comandado por Julio César, entró allí y produjo este gran incendio donde se perdió pues muchísima información. Un incendio que pues muy probablemente fue intencional, ¿no? Porque en esa biblioteca pues existían muchos documentos que, de no haberse quemado y perdido, pues hoy no servirían de mucho. Pero se logró rescatar información de allí y se decía que aproximadamente Hermes había dejado 42 libros donde estaba contenida toda su sabiduría, pero la gran mayoría se perdieron, y pues lo poco que quedó es lo que pues se puede rescatar hoy en día. No, y Neil, tú dijiste algo clave. Hermes, y como todos estos mensajeros de la luz, fueron unos seres humanos como nosotros, que lo que han hecho las corrientes es quitarles en esencia pues su mensaje, endiosarlos para nosotros, para que nos sometan a nosotros en una creencia de sometimiento, y en una creencia pues de un actuar pues como pasivo, ¿no? De lo que nos digan, así nosotros vamos a repetirlos como loros y vamos a actuarla. Pero Hermes, como lo decía Salim ahora, tuvo una conversación con su hijo Tat, en donde le dijo que había que elevar el pensamiento, y precisamente eso es un grado de creencia, pero ya con una perspectiva diferente, con una mente abierta, y no sometido a la creencia que hasta ahora nos han llevado, sino a la creencia de crear ¿qué? Nuevas ideas, de crear nuevas actitudes y aptitudes que nos ayuden a un desenvolvimiento pues más práctico y más eficaz de estas organizaciones, que lo que hacen es ocultar estos mensajes. Bueno, y haciendo la investigación es difícil encontrar detalles de Hermes, ¿no? Por ejemplo, dónde nació, en qué año nació, detalles de su vida, porque se ha dicho que es un personaje mítico, ¿no? Y se ha endiosado, también se ha llevado al área de los dioses. Entonces, teniendo este sentido, pues no vamos a encontrar muchos detalles. Pero esto a la vez nos quiere decir algo, ¿verdad? Cuando no encontramos mucho sobre el personaje, pero sí encontramos mucho de lo que dejó, ¿qué podríamos interpretar? Que realmente lo que nos debe importar y lo que debemos utilizar no es la referencia solo del personaje, sino la enseñanza que dejó. Y hablando de las enseñanzas, por ejemplo, acá tengo una que se llama La Mónada, de Hermes Trismegisto. Vamos a leerlo un poco y a comentar sobre la misma, ¿no? En la medida en que usted la escuche, estimado oyente, pues lo invitamos a que la busque. En internet se consigue muy fácilmente, y que también la lea, se dé la oportunidad de conocer, de tener acceso a nuevos conocimientos. El gran obrero, dice, ha hecho al mundo no con sus manos, sino con su palabra. Aquí se está refiriendo al Creador. El gran obrero ha hecho al mundo no con sus manos, sino con su palabra. Y si buscamos la palabra, entonces es el verbo, ¿no? El verbo. Entonces aquí... Lo que decía la primera de Juan. Lo que dice en primera de Juan no. El capítulo 1 de Juan, porque primera de Juan es otra. Es una de las cartas. Es las cartas, exacto. Tienes que representártelo, dice, como presente y siempre existente, como el autor de todo, el uno y el solo, el que ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo viene de él. Siendo bueno, ha querido crear el mundo por sí mismo y adornar la tierra como adorno del cuerpo. Divino ha colocado al hombre, animal inmortal y mortal. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarla y conocer a su autor. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia.
Mire qué bueno esto que explica aquí. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya envidiado. No, perdón, no es que no la haya o que la haya enviado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace, hablando de la inteligencia, Hermes, ella nace en las almas de los hombres que no tienen inteligencia. No. Está hablando de la envidia, ¿no? Envidia, sí. Entonces después dice, en el diálogo con Tat, ¿por qué entonces, oh padre, Dios no ha distribuido la inteligencia a todos? Le pregunta el hijo de Hermes, que se llama Tat. Él responde, ha querido hoy, oh hijo mío, colocarla en medio de las almas como un premio a conquistar. ¿Y dónde lo ha colocado?, contesta Tat. Hermes dice, ha llenado con ella un gran cráter y lo ha hecho llevar por un mensajero, ordenándole gritar esto a los corazones de los hombres: bautizaos si podéis en el cráter de la inteligencia, ¿no? Aquellos que creéis que volveréis al que lo he enviado, aquellos que sabéis por qué habéis nacido. Y los que respondieron a este llamado y fueron bautizados en la inteligencia, esos poseyeron el conocimiento y se convirtieron en los iniciados de la inteligencia, los hombres perfectos. Los que no la comprendieron poseen solo la razón, pero no la inteligencia, e ignoran por qué y para qué han sido formados. Sus sensaciones recuerdan a las de los animales sin razón, formados únicamente de pasiones y deseos. No admiran lo que es digno de ser contemplado. Se entregan a los placeres y a los apetitos del cuerpo y creen que esto es la finalidad del hombre. Pero los que han recibido el don de Dios, esto es la inteligencia, ¿verdad? Esto, Tat, considerando sus obras, son inmortales y ya no mortales. Abarcan con la inteligencia lo que está sobre la tierra y en el cielo, y lo que pueden hacer por encima del cielo. A la altura a la que han llegado contemplan el bien, y este espectáculo les hace considerar como una desgracia su morada aquí abajo. Desprecian todas las cosas corporales e incorporales, aspiran hacia el uno y el solo. Tal es, Tat, la ciencia de la inteligencia, contemplar las cosas divinas y comprender a Dios. Tal es el don del carácter divino. Entonces, obviamente contesta Tat, yo también quiero ser bautizado, ¿no?, en el cráter de la inteligencia. Oh Padre, Hermes dice, y escuchen bien, si no empiezas por limpiar a tu cuerpo y rechazar su oscuridad, oh hijo mío, no puedes amarte a ti mismo. Amándote a ti mismo, poseerás la inteligencia y entonces obtendrás la ciencia. Entonces, definitivamente, al escuchar este diálogo que tiene con su hijo Tat, uno ve una carga de conocimiento, una carga de sabiduría que es sumamente interesante para cualquier ser humano, ¿no? Y esto tiene que ser secreto, esto tiene que estar oculto o guardado, ¿o creen ustedes que es una información que si la reflexionamos abiertamente nos puede enseñar cosas para aplicarlas diariamente? Claro, este tipo de información debería enseñarse, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, donde normalmente no se nos enseña a pensar, sino a repetir pues ciertas teorías de ciertos personajes, y en la medida que yo lo repita bien, pues me califican. Pero no se nos enseña a pensar. Y en este diálogo pues que tiene Hermes con su hijo, pues es eso, ¿no? Te invita a pensar, a que reflexiones sobre lo que ellos están dialogando, y empieza hablando de Dios o del Creador. Sí. Y lo pone en unos parámetros que me hace recordar también el libro Secreto de Juan, ¿no?, cuando intenta hacer una referencia de lo que es esa fuerza creadora. Y dice que es imposible comprender, es infinito, y todo aquello, ¿no?, muy alejado del concepto cuando dice que se nos ha enseñado. Su cuerpo no es tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso. Entonces, no es un señor. Cuando Hermes, estimados oyentes, si uno tiene que hablar y entender este mensaje en el contexto histórico que lo dijo, lo estaba diciendo en un momento en que el planeta Tierra estaba invadido, ¿no? invadido por seres que nuestros antepasados llamaban dioses, ¿no? Entonces él decía, no es que Dios no es ni tangible, ni visible, ni mesurable, ni extenso, ¿sí? Entonces él dice, no son esos que ustedes están viendo, está por encima de eso, ¿no? Entonces él dice que se llama La Mónada de Hermes Trismegisto, este documento de él, que está llevando nuestro pensamiento hacia el uno que está por encima de todo, ¿no?
Y dice que en la inteligencia, sumergidos en la inteligencia, podemos comprender al uno. Pero si nos quedamos solo en la razón, que es el esquema o la estructura de enseñanzas que nos dejaron desde muy pequeños, con ella no le ganaremos la inteligencia. Claro. Y también hay algo que me llamó poderosamente la atención, que fue cuando le dijo a su hijo que se tenía que para bañarse de inteligencia tenía primero que empezar por limpiar su cuerpo. Rechazar su oscuridad. Por rechazar su oscuridad del cuerpo. Entonces eso también nos lo refleja otro mensajero, como lo es Juan, que es el trabajo interior. Ahí entonces hay un mensaje que no solamente lo dice Hermes, sino que también lo dice Juan. Para empezar a bañarnos con esa inteligencia, debemos reconocer la oscuridad que nosotros tenemos dentro y trabajar en nuestro interior para que aflore ese conocimiento. Claro, entonces se podría asumir de que este tipo de enseñanzas no son las que debemos estar buscando ni leyendo, porque pues nos pueden desviar. Exacto. Pero si ustedes la leen y la leen con esa lógica y con esa inteligencia, se podrán dar cuenta que al contrario, son enseñanzas que logran de una manera clara y directa darnos a conocer ciertas verdades. Y es interesante cuando dice que la razón le fue dada a todo el mundo, pero la inteligencia no. O sea, quiere decir que la inteligencia se convierte en un premio a conquistar. Porque la razón, ya tú lo decías ahorita, pues la razón la tenemos todos. Cada quien tiene su información que le enseñaron desde niño y pues cada quien defiende pues lo que ha aprendido. El patrón cultural. El patrón cultural. El patrón de enseñanzas que tenemos fija nuestra razón. Sí, los la forma en que organizamos el pensamiento. La eso tenemos lo todos, sí. Absolutamente pero todos. La inteligencia no, dice Hermes. Y eso es claro, ¿quién puede negar eso? ¿No? La inteligencia la vamos forjando. Y es un don del espíritu. Por allí en el diálogo que tú estabas leyendo, él lo decía, ¿no? La inteligencia, pues, ese premio a conquistar, pues que desafortunadamente por el esquema razonativo no llegamos a contener todavía, ¿no? Pues es un pensamiento más lúcido, más elevado, más coherente con la situación. Y me llama la atención cuando dice que en el momento que pues ese bien aflora y se nota este espectáculo, lo hace ver como una desgracia su morada aquí abajo ¿dónde? Pues en este planeta Tierra, invadido por estos seres extraterrenos, con toda su manipulación, con todas sus organizaciones, que lo que hacen es destruir la vida del planeta. El hombre que es consciente y se da cuenta de todo eso, pues se siente incómodo aquí, ¿no? Y claro, busca la transformación interna, pues para cambiar la situación. En el diálogo sigue diciendo esto a su hijo Tat: es imposible, oh hijo mío, apegarse a la vez a las cosas mortales y a las cosas divinas. Ojo con lo que se dice aquí, porque vamos a hacer un símil ahorita. Es imposible, oh hijo mío, dice Hermes a su hijo Tat, apegarse a la vez a las cosas mortales y a las cosas divinas. Los seres son corporales o incorporales, y en ello lo mortal se distingue de lo divino. Hay que escoger lo uno de lo otro, ¿sí? Porque uno no puede apegarse a los dos a la vez. Cuando se ha hecho una elección, lo que se abandona manifiesta la energía del otro escogido. Escogiendo lo mejor, se obtiene primero una magnífica recompensa, la apoteosis del hombre, y además se muestra piedad hacia Dios. Una mala elección es la pérdida del hombre, pero sin perjudicar a Dios. Únicamente que como esos paseantes ociosos que estorban los caminos, se pasa a través del mundo arrastrando por los placeres del cuerpo. Jesús dijo algo parecido: no puedes amar a dos señores, porque amas a uno y aborreces a otro. Y aquí tengo la cita. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. Aquí lo dice: no puedes apegarte a la vez a las cosas mortales y a las cosas divinas. Eso lo dice Jesús, y esto lo está diciendo Hermes Trismegisto. Hay otra frase porque aquí dice: los seres son corporales e incorporales, y en ello lo mortal se distingue de lo divino. O sea, está haciendo una diferenciación entre lo mortal, lo perecedero, lo que no trasciende a la eternidad, o la verdad que no asciende a la eternidad, ya no es verdad. Cuando Jesús dijo: aquel que ame su vida la perderá, y aquel que la deje por mí la hallará. Entonces está haciendo una diferenciación de una orientación de una vida
mortal, llena de imperfección, donde se satisface solamente los placeres del cuerpo, como lo dice aquí. Únicamente que como esos paseantes ociosos que estorban los caminos, se pasan a través del mundo arrastrando por los placeres del mundo. ¿Sí? Entonces es muy claro que los hombres que se bautizan en la inteligencia son los hombres que distinguen lo mortal de lo inmortal. Y también por eso decía Jesús que es más fácil que entre un rico por el agujero de una aguja que entre un rico un camello. Un camello por el agujero de una aguja a un rico a los reinos de los cielos. Precisamente haciendo esa diferenciación, ¿no? Dice, puesto que es así, Otad, el bien que viene de Dios está a nuestra disposición. No tenemos más que tomarlo sin tardanza. El mal no viene de Dios, viene de nosotros mismos, que lo preferimos al bien. ¿Ves, oh hijo mío, cuántos cuerpos deberemos atravesar? ¿Cuántos corazones de espíritus y revoluciones de estrellas para llegar al único y solo Dios? Entonces mira lo que está diciendo acá. ¿Ves, hijo mío, cuántos cuerpos debemos atravesar? Está hablando de reencarnación. Está hablando de reencarnación. ¿Cuántos corazones de espíritu, hombres, y revoluciones de estrellas para llegar al único Dios? Está hablando de un proceso de ascenso en los días creadores. Exactamente. En los 7 días de creación, que es el proceso que promueve a los seres humanos hacia Dios. Si no nos gusta el tema de Hermes, podemos llevarlo también al de la Biblia, si nos gusta el de la Biblia. Claro. Por ejemplo, cuando en Hechos 17:24, una cita que hemos utilizado muchas veces acá, dice que el Dios que ha hecho el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Y más adelante dice que nosotros somos colocados aquí en el planeta, porque dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen, dice el versículo, para que busquen a Dios. Es decir, que en el plan que el hombre debe desarrollar en el planeta Tierra, está destinado al avance, al ascenso, para encontrar la perfección. Cuando dice buscar de Dios, buscar a Dios, ¿no? Buscar el bien. Buscar el bien. Entonces, lo mismo envía o lo mismo enseña Jesús, y lo mismo está diciendo Hermes aquí. Por ejemplo, ¿cuántos cuerpos debemos atravesar? Encarnaciones, ¿no? ¿Cuántos corazones de espíritus y revoluciones de estrellas para llegar al único y solo Dios? El bien es inaccesible, infinito y sin límites. Para Él mismo no tiene principio, mas para nosotros parece tener uno, que es el conocimiento. Entonces aquí empieza y se nos aclara otra cosa. El bien es inaccesible, infinito y sin límites. Para Él mismo no tiene principio, mas para nosotros parece tener uno, que es el conocimiento, que el principio para llegar al bien o para lograr ascender, según la enseñanza de Hermes, el principio es el conocimiento. No como nos enseñaron que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, exactamente. El principio de la sabiduría Dios. Es el conocimiento. Entonces el principio de la sabiduría es el conocimiento. Y eso pues ya se viene implementando y se viene conociendo. Por eso la importancia de la adquisición de conocimientos. Por eso la negativa de recibir conocimientos. ¿Sabe qué logra en nosotros? El estancamiento, no solamente mental, intelectual, sino básicamente espiritual. Y una de las cosas que prefiere este sistema dominador para cada uno de nosotros es que no busquemos del bien a través del principio de él, que es el conocimiento. ¿Y cómo lo logra? Tomando el conocimiento, escondiendo, tergiversándolo, manipulándolo o sometiendo a esquemas religiosos o místicos que no permitan que el adepto o que el buscador llegue al fondo de lo que ese mismo conocimiento busca en él. Como dice también un discurso de Hermes, dice, el hombre que conoce con G intermedia se aleja de la muerte, mientras más conocimiento, mayor poder de inmortalidad. El creyente atrae y atesora la muerte. Por esto el gusano tiene existencia y la ignorancia, el vacío del conocimiento, y este canon es palpable en cualquier que desconoce
qué es gusano, y menos tiene conocimiento de ser mariposa. El mecanismo de la sabiduría o conocer el paso siguiente a dar. Por lo tanto, conocimiento equivale a profecía, a futuro engendrador del Santo Espíritu, dice un discurso de Hermes. Así aclarando, pues, que la inmortalidad está cuando nosotros conocemos, que es el verdadero conocimiento aplicado. Sí, ya vivido, hecho carne. Exacto. El saber, dice Hermes, el saber no es precisamente el principio del bien, pero es por el cómo llegamos a él. El saber no es precisamente el principio del bien, pero es por él cómo llegamos a él. O sea, no es el objetivo el conocimiento, pero es uno de los pasos, el camino. No es la meta el conocimiento. Exacto. Entonces, yo quisiera referirme a esto porque muchos hombres buscan el conocimiento como meta. Y el conocimiento no es la meta. El conocimiento es el inicio y el mecanismo para llegar al bien. ¿Cuál es la meta? Si podemos hablar de meta. El bien. ¿Y quién es el bien? El uno. ¿Y el uno quién es? Padre. El Padre Creador. Entonces, la meta nuestra es llegar a la perfección, al bien, a ser transformados en el bien. Pero el conocimiento es simplemente el camino para llegar a él, el principio del camino siendo aplicado este conocimiento. Entonces, un llamado, ¿no? Sobre todo a nosotros los que escuchamos este programa, los que lo realizamos, y es que buscamos conocimiento, pero recuerden, el conocimiento no es la meta. El conocimiento no es lo que nos debe ocupar creyendo que él es lo que nos va a hacer diferente, ¿no? O ser salvos, ¿no? Simplemente el conocimiento lo dice aquí. El saber no es precisamente el principio del bien, pero es por él como llegamos a él. ¿Sí? Tomémosle, dice él, tomémosle pues como guía y avanzaremos a través de todos los obstáculos. Es difícil abandonar las cosas presentes y acostumbradas para volver a las antiguas rutas. Las apariencias nos atraen, los sentidos, ¿verdad? Y rechazamos creer en lo invisible, lo intangible, ¿no? Ahora bien, las cosas malas son aparentes y el bien es invisible a los ojos. ¿O van a decirme que no es así? No, claro. Total. Sí, porque no tienen ni forma ni figura. Es parecido a él mismo y diferente de todo el resto. Lo incorporal no puede manifestarse en el cuerpo o al cuerpo. He aquí en que lo parecido se distingue de lo diferente y en que lo diferente es inferior a lo parecido. La unidad, principio y raíz de todas las cosas existe en todo como en principio y raíz. No hay nada sin principio. El principio no deriva de nada más que de él mismo, porque todo deriva de él. Él es el mismo, su principio, puesto que no hay otro. La unidad, que es el principio, contiene todos los números y no es contenida por ninguno. Ella engendra todo y no es engendrada por ningún otro. Todo lo que es engendrado es imperfecto, divisible, susceptible de aumento o disminución. Lo perfecto no posee ninguno de estos caracteres. Lo que puede crecer, crece por la unidad y sucumbe a su propia debilidad cuando no puede recibir la unidad. Este es uno de los discursos, como se le podría decir, de Hermes Trismegisto. ¿Sabe qué sucede con esto? Como para comenzar a comprender y hacer un parangón o un paralelismo, y haciendo estos paralelismos podemos descubrir otras cosas, ¿no? Es como cuando uno toma los discursos de se me vino también Jorge Eliezer Gaitán. Claro. O cuando uno toma los discursos de Simón Bolívar. El Sucre, o sea, de los mismos. Cuando tú hablas de Simón Bolívar, y aquí hicimos un programa dedicado a Simón Bolívar, ¿te acuerdas, Juan Manuel? Tú me acompañaste en esa oportunidad. ¿Cuál es el pensamiento que se tiene de Simón Bolívar antes de leer sus discursos? Bueno, que fue un señor montado a caballo, con una espada, guerrillero, revolucionario, pues que mató a toda la cuestión española para darnos una libertad. Y chévere que lo hizo, ¿no? Sí. Pero cuando comenzamos a leer dedicados sus discursos, podemos encontrar la inteligencia de un ser humano, una inteligencia espiritual y una carga muy fuerte de conocimientos desconocidos porque no tenemos acceso. Claro. O cuando, como lo decíamos ahorita, cuando tenemos la posibilidad de leer o escuchar los discursos de Jorge Eliezer Gaitán, cuando no los escuchamos,
¿Qué creemos de Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, un político bueno que quiso hacer transformaciones y lo mataron. Pero cuando comenzamos a escucharlos, cuando dijo, por ejemplo, esa frase célebre que hemos escuchado muchas veces aquí, cuando me dicen estadistas, cuando él dice estadistas, simplemente estadistas, porque nada tienen. ¿Sí? Porque él dice, porque nosotros queremos ser cerebros, sí, pero cerebros iluminados y ardidos por el fuego de nuestro corazón. Entonces, son frases muy profundas de personajes que vivieron hace un tiempo y que lo que se asoció a ellos posteriormente nos robó justamente lo que eran ellos. Entonces podemos tocar Jorge Eliezer Gaitán, Simón Bolívar, Jesús, porque cuando logramos nosotros tener acceso al mensaje de Jesús sin la manipulación, nos vamos a ver la grandeza. Claro. Buda, Sí. Buda, las enseñanzas del Buda también muy grandes. Enoc, que lo vamos a hablar el próximo programa. Hermes Trismegisto, Juan el Bautista, Elías, Pablo de Tarso. Personajes que yo, por ejemplo, cuando leo Pablo de Tarso, yo quedo con absoluta certeza o claridad de que religioso nunca fue. No. Sí. De que religioso nunca fue. Fue un hombre muy inteligente, muy práctico y muy claro para transmitir una enseñanza sin ningún tipo de misticismo, ¿no? El misticismo se le montó después. Claro, era necesario para que el poderío, el potencial de tal información no llegara hasta nosotros con la pureza, pues que desde el principio lo tiene. Claro. ¿Cuál es la invitación entonces? Porque yo diría que este programa realmente lo que busca es inspirar a nuestros oyentes de la búsqueda de los conocimientos por algo que dice aquí Hermes. El objetivo es el bien. El objetivo es la unidad. El objetivo es la transformación. Pero el inicio de ella es el conocimiento, es el saber. Y él repite, ojo, no se vayan a confundir. No es lo que ustedes van a anhelar, el conocimiento, ¿no? Ustedes lo necesitan es para llegar al bien. Y no olviden esa meta, el bien. Entonces yo lo resalto, Salín, Juan Manuel y oyentes, porque he tenido muchas experiencias. Hay muchos hombres buscadores, pero se quedan en búsqueda de un conocimiento simplemente. Y olvidan, escuchen bien esto, estimados oyentes, y olvidan que el conocimiento lo que busca en sí es que seamos mejores hombres. Si nosotros no logramos transformarnos como seres humanos, pues el conocimiento no sirve. No alcanzamos el bien. No alcanzamos el bien. El conocimiento lo que busca es llevarte al bien. Anhela, lo dice aquí Hermes, anhela el bien. Eso es lo que debes anhelar, el bien. Y el bien, como él dice, el bien no se ve, el bien se siente, y precisamente lo que nosotros vemos es el mal. Y por eso es que nosotros vemos carros lujosos, casas lujosas, atracciones. O sea, el mundo nos está llenando de cosas visibles, de cosas aparentes. Lo aparente, él dice que lo aparente. Sí. Eso es la palabra, la pura apariencia. Debemos más bien sentir ese bien e ir en búsqueda de él, para así nosotros lograr palparlo y verlo y que sea vivo en nosotros. ¿A través de qué? ¿Cómo empezamos? Del conocimiento, como nos decía el discurso que nos acaba de Entonces él nos invita a trascender de las cosas aparentes. Exacto. Trascender de las cosas aparentes. Y trascendiendo de las cosas aparentes, veremos las invisibles. Exactamente. ¿Invisibles a qué? A lo aparente. A lo aparente. Sí, entonces, ¿quiénes son los inteligentes? Los que cuidando su cuerpo y negando la oscuridad de él, trascienden de lo aparente de este mundo, pues que nos enseñaron que existe política, militarismo, religiones y filosofía y economía. Eso es lo aparente, eso es lo que todos buscamos, todo lo que queremos, ese es digamos, el destino de la vida. Ese es el objetivo de la vida desde muchos, que nacemos, nos enseñaron. Sí. Entonces, pero si trascendemos a eso aparente, a lo invisible, a lo que no tiene apariencia para muchos, pero que sí se siente que es el bien, claro, entonces ahí llega la inmortalidad. Eso es lo que Jesús llamó también, yo lo podría interpretar así, sin pretensiones de que así sea. Cuando Jesús dijo la vida eterna, la vida real. La vida real. El premio a conquistar. El premio a conquistar. Entonces, ha sido interesante el programa, pues a mí me ha gustado mucho, pues he aprendido mucho,
porque quiero decirle, estimados oyentes, que pues el sentarnos aquí frente a los micrófonos con pues, las investigaciones que cada uno trae y reflexionar, aprendemos y nos gozamos esto como usted sabemos que se lo está gozando allá en su lugar, en su casa, en su trabajo, donde se encuentre. Sí, porque estos espacios que nosotros pues mismos estamos para compartirles a ustedes, pero aprender nosotros también, son pocos en el mundo, ¿no? A diario pues ya sea que estemos estudiando, trabajando, en cualquier actividad, el mundo nos deja muy poco tiempo para dedicarnos a nosotros mismos. Entonces estos momentos son valiosísimos, porque esto usted no lo va a escuchar en ninguna otra parte. En ninguna otra parte usted pues le van a decir que, bueno, que sí, el dinero se necesita para suplir necesidades, pero no le van a decir jamás que el dinero no es la finalidad de su vida. Al contrario, te dicen, en la vida hay que matarse para conseguir dinero, y si tú acumulas dinero, pues eres exitoso. Vamos a poner un ejemplo. Eso que toca decir es un ejemplo claro. ¿Qué es lo aparente? Lo aparente es que si no hay dinero, no se tiene nada. O sea, lo aparente es, o lo que es visible, es que a nosotros nos dijeron que para lograr tener las cosas que necesitamos se necesita dinero. Eso es lo visible, eso es lo aparente, eso es lo que nos dijeron a nosotros, que es lo que la razón comprende. Claro. Ahora, la inteligencia que pocos tienen y que es un premio a conquistar, nos invita a comprender que nosotros, o nos invita a comprender, nos hace comprender, la inteligencia nos hace comprender que nosotros no necesitamos dinero para vivir. Por ejemplo, cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que necesitas para vivir? Comida, pero asociamos comida con dinero. Plata, claro. Desafortunadamente el sistema en que vivimos hizo que hiciéramos esa asociación. Cuando vemos el papel billete, lo asociamos con lo que necesitamos para vivir y con otras cosas que no necesitamos para vivir. Así es. ¿Verdad? Con todo. En este mundo no se mueve nada sin dinero. Entonces, los hombres inteligentes y los que trascienden comprenden que lo que necesitas son recursos para vivir. O sea, cuando tú necesitas algo para protegerte del clima, ¿tú qué necesitas? ¿Dinero? No, tú necesitas ropa. ¿Verdad? O sea, claro. y parece loco y tonto, pero si tú estipulas eso como tu verdad, ya el dinero no te va a detener, porque tú no irás en busca de dinero, sino de lo que necesitas. Claro. El dinero lo pusieron como el medio, ¿no? Y así debería ser, es un medio, no es el fin para conseguir, porque uno piensa, bueno, necesito comida, bueno, tengo que buscar el dinero para ir a comprarme la comida, ¿verdad? Y resulta que el mismo planeta Tierra pues fue creado con las condiciones para que no nos falte absolutamente nada. Que unos señores se apropiaron del planeta y ahora pues nos lo venden por pedacitos, es lo que ha generado ese proceso de que el hombre pues obtenga esa avaricia por obtener dinero, para tener más comida, más ropa, más lujos, y eso es lo que no nos deja ver más allá, porque si comprendemos de que, hombre, no necesitamos realmente dinero para vivir, sino que podemos sembrar, porque se nos enseña a trabajar para conseguir dinero para comer, pero ¿a dónde se nos enseña a sembrar? ¿A dónde se nos enseña a obtener nuestro propio alimento? En ninguna parte se nos enseña a hacer eso. Así que estamos hablando de un reto. Claro. Un reto no tan fácil para la razón. Un reto no tan fácil para la razón, pero necesario a esta hora. No, y también Jesús lo asoció, y ustedes me van a colaborar con eso que él decía, hombre, seguidme a mí y se dará todo por añadidura. ¿Cómo? Buscad el reino de los cielos eso, y todo se os dará por añadidura. Bueno, el reino de los cielos, Jesús nos los mostró de una forma en su mensaje. Si nosotros analizamos el mensaje de Jesús, es precisamente esto. El reino del cielo es el bien. Exactamente, es precisamente esto que estamos hablando acá entre nosotros. Es decir, aquí si lo llevamos a las enseñanzas de Hermes, no me gusta decirle hermenéutica, porque ya la hermenéutica se va para allá, para el misticismo y toda la joda aquella que ha dañado tanto el mensaje de las estrellas. Pero el mensaje de Hermes en ese momento dice, el reino del cielo es el bien, búscalo y todo vendrá por añadidura. Eso es. Entonces, ¿por qué perderse o por qué negarse a la información que muy amablemente, muy amorosamente los hombres de las estrellas dispusieron para toda la humanidad? Yo he escuchado siempre cuando algunos hombres comienzan a darse cuenta de tanta manipulación y dicen, pero carajo,
porque aquí no han hecho nada por nosotros. Sí. Sí, y yo escucho eso frecuentemente, pues, cuando hablamos de esa política corrupta, cuando hablamos de esas religiones manipuladoras, cuando hablamos, por ejemplo, de la manipulación genética del Adán, Claro. que pues aquí hemos hablado, y que si quiere usted escucharlo, baje los programas allí en la zona de descarga de Descubriendo. Pero realmente, si nos vamos al tiempo, hace mucho tiempo, los mensajes han estado allí, la ayuda ha estado allí. Siempre. Es como dice otra frase, ¿no? La justicia nunca ha estado ausente. Solo han tratado, o más bien la verdad nunca ha estado ausente, solo trataron de ocultarla. Ha estado siempre. Lo que pasa es que nosotros hemos permitido que la escondan. Y Hagamos un ejemplo ahora. Discúlpame, Juan Manuel. Adelante. En este momento estamos escuchando un conocimiento que no busca presentarse como verdad ante los oyentes. Pero en la medida en que se expresa y se escucha, puede ocurrir algo en la mente de quien lo escuche, y es rechazarlo, salir corriendo y rechazarlo. Eso es una acción muy negativa. Claro. Y rechazándolo, se cumple, digámoslo así, el objetivo de la fuerza de control. Claro. Que tú rechaces. Y lo rechazas, ¿sabes por qué? Por algo que dijo Hermes, por tu razón. ¿Sí? Por tu razón. ¿Qué es tu razón? El paquete de información Que tú has tenido. que hábilmente fue colocado en tu cabeza hace mucho tiempo. Por grandes pensadores, además, que aquí les hemos dado bastante... Bastante palo. No quería decirlo así. Pero bueno, aquí le hemos dado suficiente sustento a los oyentes para que entendamos que han habido muchos pensadores, entre comillas pensadores, que han estipulado el esquema de pensamiento de esta humanidad. Pero los verdaderos pensaderos no, sino los verdaderos mensajeros con sus verdaderos mensajes fueron fragmentados, disipados y sumergidos en organizaciones, como dije al principio, para que no los encontráramos. Oye, sí, pues a esos grandes mensajeros que vinieron, pues de ellos sí muy poco. Por ejemplo, hay nombres de universidades o de parques. En cambio, a estos grandes, entre comillas, pensadores, por ejemplo, Einstein, Darwin, todos ellos que con sus filosofías y teorías, pues no han influido de manera muy positiva en la humanidad. Y de ellos, pues sí hay pues muchos honores y monumentos por ahí, ¿no? Bien. Pero qué bueno que pues que se rescate, ¿no? Que se empiece a rescatar ese mensaje que se quiso traer hace mucho tiempo, porque eso es lo importante. Dice aquí Hermes: he aquí Otat, hablándole a su hijo, la imagen de Dios, en la medida en que puede ser representada. Si lo contemplas atentamente y si comprendes con los ojos del corazón, ya esto tan hermoso, créeme, hijo mío, encontrarás el camino de la ascensión, o mejor dicho, esta imagen misma te conducirá, porque tal es la virtud de la contemplación, encadena y atrae como el imán atrae al hierro. ¿Ya? ¿Por qué quedan así? No, estaba pensando en ese pequeño relato que hiciste ahora, y en sí todo lo que ha dicho Hermes, pues de alguna manera, bueno, ya lo hemos dicho, todos los mensajeros lo han repetido, cada quien pues a su modo, ¿no? Se ha dicho de muchas formas, pero no ha habido por eso confusión. Entonces, lo importante que es reflexionar sobre esto que Hermes nos ha entregado y quitarle todos esos velos para que realmente ese mensaje nos sirva. Y está hablando claramente allí, pues, bueno, ha hablado del creador, de la inteligencia, de todo eso. Y yo no le hallo por ningún lado qué tiene que ver eso con la metafísica, qué tiene que ver con la mística, con el ocultismo. Todo no tiene nada que ver. Claro. Son una lógica impresionante que en la medida que la persona lo comprenda, lo aplique, lo utilice en su vida a diario, pues vamos a llegar al bien. Aquí hemos tratado de hablar. Claro. Hemos tratado de hablar en un lenguaje pues sencillo, que no suene ni intente colocarse al nivel de la academia y lo filosófico y lo trascendental. No, seres humanos comunes y corrientes que estamos leyendo una información y que estamos interpretándola, intentamos interpretarla y nos atrevemos a interpretarla con el permiso de la audiencia para que ellos mismos se den también la posibilidad. Mira este otro fragmento de Hermes Trismegisto. Así, oh Tat, hijo mío, ruega primero al Señor y al Padre, Él solo, el único, del que ha surgido el único, a fin
de que te sea principio y que puedas comprender a este Dios. Para ello, es necesario que uno de sus rayos ilumine tu pensamiento. Fíjate, es necesario que uno de sus rayos ilumine tu pensamiento. Solo el pensamiento ve lo invisible, porque él mismo es invisible, el pensamiento. Si puedes, lo verás con los ojos de la inteligencia. Tat, porque el Señor no es avaro. Él se revela en el universo entero. Tú puedes comprenderlo, verlo, atraparlo con tus manos y contemplar la imagen de Dios. Pero ¿cómo podría manifestarse a tus ojos si lo que está en ti es invisible para ti mismo? Si quieres verlo, piensa en el sol, piensa en el curso de la luna, piensa en el orden de los astros. ¿Quién mantiene este orden? Porque todo orden está determinado por el número y el lugar. El sol es el más grande de los dioses del cielo. Todos los dioses celestes, es decir, los planetas, lo reconocen como su rey y caudillo. Y este astro, más grande que la tierra y el mar, deja rodar por encima suyo a astros mucho más pequeños que él. ¿Qué respeto, qué temor le obliga a ello, oh hijo mío? Los cursos de cada uno de estos astros o planetas en el cielo son diferentes y desiguales. ¿Quién ha fijado a cada uno de ellos la dirección y la longitud de su curso? La osa gira sobre sí misma y arrastra el universo con ella. ¿Quién se sirve de ella como de un instrumento? ¿Quién ha fijado el mar sus límites? ¿Quién ha colocado los fundamentos de la tierra? Entonces, cuando él invita a su hijo con el pensamiento a hacer esa reflexión, ¿sabe qué le estás diciendo? Ahí podrás ver tú al único creador. En la misma creación. El orden de la naturaleza. ¿Quién contempla? O sea, ¿quién ha dicho que los planetas giren así, con esa armonía, que no se choquen? ¿Quién ha hecho ese diseño tan perfecto? Sincronicidad total. Piensa en ello y verás a Dios, dice él. Y los científicos muy estudiados y galardonados en grandes universidades dicen que el universo es un caos, que no existe tal orden y que la Tierra tiene estas condiciones por casualidad y por azar. No, es que los científicos andan pelando bola, eso no dan pie con bola. Eso, claro. Está muy sencillo la cosa, ellos no dan pie con bola porque ellos están en su vaina de alguna manera es necesario también, porque la ciencia debe unirse al espíritu. Claro. Sí, la ciencia tiene partes importantes que debemos rescatar también, pero desafortunadamente la manipulación ha acogido la ciencia y la... Como hablamos de una frase en estos días, ¿no? A la espiritualidad se le robó la ciencia y a la ciencia se le robó el espíritu. Por eso, ni en la ciencia ni en el espíritu encontrarás respuesta. La única manera de encontrar respuesta es si tomas las dos y las unes. Y eso no lo vamos a hacer ni siendo científicos ni siendo espiritualoides, sino desde afuera. Entonces, hemos llegado al final de Descubriendo. Bueno, muchachos, conclusiones para cerrar el programa. ¿Qué pueden concluir ustedes de este tema, Hermes Trismegisto? En primera medida lo que le decía Hermes a su hijo, ¿no? Que era reconocer el gusano que uno lleva adentro y así asociarlo con el trabajo interior que nos ofrece Juan, para nosotros empezar a ascender por el camino del bien, que nunca está ausente, siempre ha estado ahí, sino que nos los han tratado de ocultar. Y a medida en que nosotros hagamos ese trabajo, nos vamos dando cuenta y nos vamos guiando, porque la inteligencia se despierta, y cuando la inteligencia se despierta, ella misma nos guía para nosotros así trascender en este camino de los días de creación, para llegar al objetivo, que es el bien, transformar nuestras actitudes y ser más conscientes de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos percibiendo, para que así se cumpla el gran objetivo, que es el bien. El bien, que es la vida, y la vida, que es el bien. Exactamente. El Dios de la vida, que es el bien, y el bien, que es el Dios de la vida. Eso. Que es lo mismo. Bueno, yo personalmente he aprendido mucho hoy. Sí había escuchado algo de Hermes, pero debo confesar que no había reflexionado a fondo las enseñanzas, como lo hemos hecho de alguna manera hoy.
Y es la invitación a los oyentes también para que tomen eso, que no solamente lo que hemos dicho aquí, sino pues Hermes tiene muchas otras enseñanzas, como también tener la capacidad de tomar las enseñanzas de Jesús, de Juan, de Elías, de Enoc, de todos estos mensajeros que han dejado ese conocimiento que ha estado allí siempre, pero lo hemos rechazado por la manipulación que ya hemos hablado. Y pues yo he aprendido muchísimo y me alegra mucho que hemos tenido estos espacios, y esta experiencia en esta emisora me ha servido increíblemente para aprender y más que todo para aplicar en mi vida estos conocimientos que lo que buscan en el ser humano es resarcir ese camino, ¿no?, que fue desviado por las fuerzas invasoras que llegaron aquí, y que bueno, nos enseñaron que la vida nada más era nacer, tener un trabajo, tener hijos y morir, y que ahí acababa todo. Pero existen propósitos universales mucho más grandes que eso, y eso es lo que debemos recuperar, ¿no? En los cuales estamos invitados. Preservar y multiplicar la vida. Sí, yo siento que un objetivo cumplido, por lo menos a nivel personal, es cómo no podríamos sacarle, retomar, recuperar la enseñanza o las enseñanzas de los grandes mensajeros de la antigüedad, recuperarlas de las manos usurpadoras de poderes hegemónicos, sobre todo a nivel de la fe, del dogmatismo y del misticismo. Bueno. Lo hemos robado, no, ellos nos lo robaron a nosotros lo hemos retomado de sus manos oscuras para contemplarlos de una manera muy sencilla, donde podamos sentir el poderío de ese mensaje. Esperamos de alguna manera que eso haya ocurrido en ustedes en esta emisión, y que a través de esto que ha ocurrido usted se interese, estimado oyente, a buscar más. Recuerde que no es lo único que escribió, que dialogó Hermes Trismegisto hace ya más de 3.000, 4.000 años. Entonces, dioses no fueron, no es cuestión de templos, no es cuestión de rezos, no es cuestión de fiestas, no, es cuestión de leer, entender y aplicar. Así de sencillo como es el mismo mensaje de Jesús. La próxima semana prometemos el tema Enoc. Sí, señor. Enoc, otro mensajero de la antigüedad. Vamos a descubrir quién es, vamos a entender sus mensajes, vamos a compartirlos para que usted, lo mismo que hoy, lo profundice. Y vamos a hacer una saga de ellos. Una saga de todos estos mensajeros. Enoc, Pablo de Tarso. También podemos poner Pablo de Tarso, Elías. Bueno, todos estos personajes. Hacemos una reseña histórica de ellos y después descubrimos mucho más. Recuerden que aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Pero usted debe tener y debe permitirse, ese es el término exacto y claro, debe permitirse, darse usted el permiso de tener acceso escuchando esta información. No siendo más, les agradecemos su audiencia, les invitamos al diferido de este programa el próximo martes a las 11 de la mañana. También puede estar o entrar usted a la zona de descargas de nuestra emisora y descargar en los programas de Descubriendo emisiones anteriores. Si de pronto escuchó algunos términos que pues no comprendió, y esto porque dijeron esto y porque aseguraron, tranquilo que allí hay suficiente programa para que usted baje y usted compruebe muchas cosas que estén allí. Y de seguro que sí, porque ya nos los han dicho por correos, y personas que nos han escrito nos han dicho que bueno, nos ha servido mucho pues la información de Descubriendo. Hace poco, ¿sabes qué me dijeron antes de despedirnos? Hace poco me dijeron, ¿por qué no hablan del Dios interno? Sí, nos dijeron eso. ¿Por qué no hablan del Dios interno? Y bueno, entonces nos ponen a investigar, ¿no? Dios interno, y a ver cómo funciona el Dios interno y qué es el Dios interno, solo por la petición de nuestros oyentes. Entonces vamos con Enoc y vamos con el Dios interno. Vale, sí, es una promesa ahí. Bien, entonces, estimados oyentes, que pasen muy buena tarde Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.